En la primera entrega, el hermano Saí nos hablaba de que el camino determina el destino. En este punto pudimos aprender de que el camino es el que determina nuestro destino, no son nuestras intenciones. Sí, aunque puedes hacer muchos planes, puedes pedirle a Dios y hacer algunas cosas, lo que determinará tu destino es el camino. Ejemplo, Saí nos comentaba de que planeaba irse a Mérida con su familia. Entonces agarraba su carro, agarraba todos sus pasamontañas, sus guantes, su bufanda, se montaba en el carro, sí, ese carro que el Señor le va a dar. Entonces agarraba con su familia, oraban y agarraban, ¿no?, la vía esta, llegaban ahí al monumento de Santa Rosa, agarraban vía Yaritagua y luego seguían y cuando menos acuerden, era en Morón. O sea, algo completamente diferente, con un calor, algo completamente diferente de lo que ellos estaban planeando. Bueno, y así es, no basta con las intenciones. Ellos querían ir a Mérida, ¿sí? En ese ejemplo que él ponía, ellos quieren ir a Mérida, pero tomaron el camino que no era, lógicamente los llevará a otro punto. Así pasa con nuestras vidas. Tomamos caminos equivocados, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta, vamos por donde no es, y de repente, oye, somos sabios, y nos damos cuenta, y ¡hey!, nos detenemos. Y nos retornamos, ¿sí? Y volvemos a agarrar el curso. Bastante buena este punto que nos hablaba Said. Y también nuestra hermana Igle nos trajo el punto de la segunda entrega de la serie, que hablaba mirando hacia adelante. Este punto es bastante importante en nuestro destino, en lo que es el camino, porque ¿cómo podemos ir por un camino sin mirar hacia adelante, no? Podemos ver si alguien va por el camino manejando con su celular o caminando, ¿ves? Y se lleva algo por delante, ¿eh? Eso no nos ha pasado a ninguno, le ha pasado a la otra gente, ¿verdad? Entonces, y eso pasa y vemos hoy en día personas que han tenido accidentes solamente porque en el momento de ir manejando están pendientes de cambiar la radio, están pendientes de ver un mensaje y en ese momento de distracción tienen un accidente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos enseñaba la hermana y dice, mirando hacia adelante, el prudente ve hacia adelante, ve su destino y luego actúa. Dice que el prudente ve el peligro y lo evita. El prudente ve el peligro y lo evita, mas el inexperto sigue adelante y vive las consecuencias, ¿sí? Entonces, las hermanas Igle nos enseñaban este principio de que mirando hacia adelante es bastante importante porque podemos ver qué nos espera, ¿sí? Y somos sabios y nos apartamos, ¿sí? En cambio, el inexperto ve el peligro y sigue, ¿sí? Como aquel inexperto que va a 120 kilómetros por hora y ve un letrero que dice curva peligrosa y él sigue igual. Y diría, bueno, lo que pasa es que ese poco de cruces que están en esa esquina es porque no tenían un buen carro y sus cauchos estaban lisos. En cambio, el mío es buen carro, tiene cauchos nuevos, o sea, yo puedo seguir. ¿Y qué creen ustedes que pasa? Se estrella también. Entonces, eso nos quiere decir, mirando hacia adelante, es ver el peligro y ser sabio. En el primer servicio les mostraba una gráfica donde le invitaba a que se imaginaran a un carro que viene a alta velocidad, ¿sí? Y ya llegando hay una pared grande, un muro, y este carro viene a 200 kilómetros por hora, y están viendo el video, ¿no? Y yo llego y detengo el video. No hace falta mostrarle la otra parte. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? Se va a estrellar, ¿sí? Entonces, ¡pum! Play, sigue el video. ¡Pum! Se estrelló. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasaría con una persona que viene a esa velocidad y ve la pared, pero frena? ¡Y ¡pum! Igual, ¿sí? Con menos impacto, pero igualito. Ve el camino, no se aparta, cuando frena ya es tarde. Y así nos estamos manejando en nuestras vidas algunas veces. Somos sabios, pero llevamos una velocidad tan rápida que no nos da chance. Entonces cuando frenamos, nos vamos a estrellar. De repente no tan duro como algunos otros, pero sí en nuestras vidas vamos a llevarnos golpes. Porque esto nos enseñaba acerca de que si vemos el camino,
vemos el mal, no le prestamos atención, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Sí? Entonces, este punto nos deja una pregunta, que, ok, veo el camino, soy sabio, veo el mal y me aparto. Pero ¿qué tal cuando no puedo ver el camino? O sea, me toca tomar una decisión en mi juventud, ¿sí? Hay una decisión que voy a tomar, pero no sé qué pasaría dentro de unos años. O sea, ese camino me faltan muchos kilómetros para ver un obstáculo, o sea, no sé qué hay allí. ¿Cómo podría yo manejarme? Porque puedo ser sabio, porque estoy viendo el mal y me aparto. Pero ¿qué pasa cuando no lo vemos? Cuando está más adelante, pero ya estás enrumbado en ese camino. ¿Sí? Y necesitas saber qué pasará. Y por eso hoy en día vemos a muchas personas que acuden hacia un brujo, a que le lean las cartas, a que le lancen los caracoles o que le lean la mano. ¿Por qué? Porque están desesperados, quieren saber qué hay delante del camino. ¿Sí? Entonces esa persona en su desesperación buscan eso, el camino equivocado. Porque queremos saber qué hay delante. Y de repente un joven inexperto, con falta de experiencia y falta de sabiduría, podría preguntar, hey Jorge, ¿y cómo hago? ¿Sí? Porque el sabio ve el mal y se aparta en el camino, pero yo me voy a enrumbar en un camino en el cual no sé qué va a pasar, me falta experiencia, me falta sabiduría, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Y todos estamos tomando decisiones bastante complicadas, son decisiones en las cuales, ¿cómo esperaremos 20 años para saber qué pasaría? Como de repente te vas a casar y no es para meterte algo en la cabeza, pero ¿qué te asegura que esa persona con la cual estás a punto de casarte te dará el bienestar o serás feliz dentro de 15 años, 20 años? ¿Sí? ¿Cómo podrás saber el camino que hay hasta allá? O incluso si estás estudiando esa carrera a la cual decidiste hoy, de repente no sea rentable dentro de 10 años o de repente a mitad de carrera te desanimas y te das cuenta que no es lo que querías, que no es lo que estabas buscando, o sea, no es tu pasión. Entonces, ¿cómo podríamos saber? ¿Sí? Y hay una pregunta que quiero que pongamos atención en esta pregunta y la vamos a tener, que es, ¿qué debemos hacer nosotros cuando no podemos ver el destino? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando no podemos ver el destino? ¿Sí? ¿Qué haríamos? ¿Iríamos a aquí un vidente o alguien que nos lance los caracoles? No, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos hacer? Aquí están unos buenos consejos. ¿Sí? Si nosotros agarramos toda la información que hay y la tecnología que hay hoy en día, ¿sí? Y por un momento apartamos lo religioso, por un momento ponemos a Dios a un lado, imagínate que Dios no existe por un momento y tomaríamos una encuesta y agarraríamos y diríamos, ok, vamos a ver cómo les va a estas personas. Y tomamos 100.000 personas, ¿sí? Y agarramos y hacemos una base de datos, donde pondríamos la vida de esas 100.000 personas en un periodo de 100 años, ¿sí? Entonces, esas personas, podríamos ver, estas 50 personas tomó esta decisión y le fue de esta forma. Estas otras 50 tomaron esta decisión y le fue de esta forma. Y así, toda esta cantidad de personas. Entonces, cuando necesitaríamos tomar una decisión en un punto que no sabemos el destino, entonces buscaríamos, ¿no?, en esa base de datos y veríamos, ok, ya sabemos que si tomamos este camino nos pasaría esto, si hacemos esto nos pasaría esto, porque tenemos esa base de datos. Pero ¿sabían ustedes qué pasaría si tuviéramos esa base de datos? No la tomaríamos en cuenta. Habría otra estadística que diría, las personas no buscan en esta base de datos, o sea, toman sus cosas y las hacen por su cuenta, porque no es falta de información. Y este es el punto. No es falta de información lo que nos hace falta. La información ya la tenemos. Es que no hacemos caso a esa información. O sea, no atendemos a la información que ya tenemos. Vivimos un tiempo donde en el internet hay demasiada información. Tú quieres ver algún problema, de repente que tú estás acostumbrado, buscas a tu líder y alguien le pregunta algo, pero de repente teniendo algún problema,
buscarías en internet y de repente conseguirías alguna respuesta, porque ya hay una base de datos en cuanto a cosas. Yo de repente en el taller hay una falla de un carro que no consigo y agarro y busco y ahí aparece, porque ya hay como una base de datos, de informaciones de qué debo hacer, pero muchas veces no le prestamos atención. Quedarían las puras estadísticas diciendo, bueno, las personas no atienden eso. No es la falta de información la que nos lleva a estrellarnos, es no prestar atención, lo que nos lleva al fracaso. ¿Sí? Y podríamos ver a alguien que va al médico, entonces en el momento de entrar a la consulta, le ponían este ejemplo al primer servicio, estás allí en la cola, ¿no? Y ves a una persona con algo de sobrepeso, o sea, 190 kilos, de repente es un poco, ¿no? Entonces, y tú estás ahí en la cola y va a esa persona a entrar al médico que ya le toca. Y tú le preguntas, así como soy yo, que siempre que estoy en cualquier parte me pongo a hablar con la gente, y le preguntaría, ¿y eso? ¿Qué vienes a hacer? Bueno, vengo porque me duelen un poco las rodillas y no sé, a ver qué me dice el médico. Entonces cuando esa persona se levanta, la silla suena, entonces, y entra, y tú dirías, no, ya sé lo que le va a decir. Hazte una dieta, y eso es lo que te está afectando las rodillas. ¿Verdad? Entonces, y efectivamente, cuando llega y entra al doctor, llega el doctor y le dice, pues sí, una de las cosas que tienes que hacer es bajar de peso. Haz una dieta, baja de peso, cuídate del estrés, deja el cigarrillo, haz esto y esto y esto. Y de repente esa persona ya sabía esa información, ¿sí? Pero aparte de eso, le tuvo que cancelar la consulta. Y diría, wow, me dijo lo que ya yo sabía ya. Entonces sale y dice, bueno, sí, tiene razón, voy a bajar de peso. Voy a dejar el cigarrillo, voy a tomarme la vida con menos estrés. Y eso lo haría los primeros 5 días. Después se le olvida y vuelve a retomar otra vez sus malos hábitos. Ahora la cuestión, ¿es falta de información? No, la información ya está allí. Es no hacerle caso a la información que ya tenemos. Podemos ver a alguien que va a alguien experto en finanzas y le dice, mira, tengo una situación bastante delicada con mis finanzas, estoy pasando tantos problemas, y aquella persona le dice, bueno, sí, estoy viendo tus tarjetas de crédito están un poco altas, estás pagando mucho intereses, lo que deberíamos hacer es córtalas y no las uses. Bueno, está bien, yo las corto en mi casa y se va. Y en el camino va pensando, bueno, aún me falta comprar algunas cosas, no la voy a cortar todavía. ¿Sí? Entonces, es eso. Y no tiene dinero, pero va a un especialista, el hombre le da un consejo que ya él sabe, y aún así él le tiene que cancelarle. Y sale de allí, cancela y no hace caso. Y le comentaba al pastor que de repente le puede haber llegado alguien en consulta. El pastor que es psicólogo, le llegaría a alguien en consulta ya con un problema, que ya de repente esa persona ha escuchado algo, pero vuelve y le pregunta, mira, me está pasando esto, no sé qué hacer. Entonces, cuando ya el pastor le da la información, ya esta persona sabe, ¿sí? Ya sabe algo de lo que le están diciendo. Y le comentaba yo al pastor, bueno, y aún también le tiene que cobrar, ¿qué más? Diría, bueno, pero ya esto lo sé, pero que no haces caso, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos la información, pero no es la falta de información, es no prestar atención a lo que nos mete en problemas cuando se trata de nuestro futuro. Nosotros, los venezolanos, para no decir solamente los latinos, tenemos un pequeño problema, que es que no nos gusta leer las instrucciones. Nosotros somos de los que compramos algún artefacto, llegamos a casa y de una vez desesperado, ¿dónde se enchufa? A ver, ya, listo. Pero no funciona, ¿qué le pasa? Y lo vuelve a sacar, vamos a reiniciarlo otra vez, y le damos, ¿no? Entonces, y no miramos las instrucciones. Y me pasó un día que compré una mesa pequeña, una mesa sencilla para la casa. Entonces, cuando me pongo a armarle, digo, bueno, esta mesa tan pequeña solamente son 4 patas. Llego y me pongo a armarla, y cuando la armo, la mesa queda torcida, o sea, como así. Y digo, ¿pero qué pasó aquí? No entiendo. Y resulta que cuando me doy cuenta es que había una pata más larga, 2 patas eran más largas que la otra, por el vidrio y la cosa, bueno, algo ahí.
Y yo, ok, veo el manual, ok, me equivoqué. Y tuve que desarmarla. Pero ¿qué tal si en tu vida hay decisiones que no son como la mesa, que la armas y la desarmas? Hay decisiones en tu vida en las cuales quedarían con la pata torcida toda tu vida, ¿sí? Por no ver las instrucciones, ¿sí? Hay cosas que no las podrías desarmar. En nuestra juventud, de repente tomaste una mala decisión, ¿sí? Alguna joven toma una mala decisión, queda embarazada, ¿sí? El novio le promete tantas cosas, resulta que después tienen el niño y esto, y el hombre la abandona y eso. No vamos a decir que quedó como la mesa torcida, ¿no? Pero a ver, le descuadró la vida a esa muchacha, ¿sí? Pero sería exagerado compararlo, ¿no? Con la mesa. Pero sería algo difícil, ¿sí? Entonces, es esto, ¿qué podrías hacer? ¿Podrías desarmar esa mesa? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Ya no podrías desarmarla. Pero muchas veces pasa así en nuestras vidas. Entonces llegamos, no prestamos atención al manual. Y nosotros como hombres y la creación de Dios, nosotros tenemos un manual. Cada uno de nosotros, el Señor nos dio un manual. O sea, ustedes han visto esos peluches, los cuales vienen con una etiqueta de un lado, que uno dice la marca y dice 100% algodón, no lavar con agua caliente, todas esas instrucciones que trae ahí cortica, ¿no? Eso es lo que nos falta a nosotros, que nazcamos con una tira así de un lado, como un peluche, con la Biblia pegada. Porque en las instrucciones de nosotros es la Biblia, las instrucciones de nosotros es la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos las instrucciones allí, cómo manejar tu vida, cómo hacer las cosas, y no, te rumbas en el camino, aparte de que conduces muy rápido, no lees las instrucciones, no ves en el camino y no ves los letreros que el Señor te está poniendo señales y no las estás viendo. Entonces, le comentaba al primer servicio que de repente no vas a nacer con la tirita, pero de repente algo más moderno nacerías con un pendrive aquí, ¿me entiendes? Con una base de datos, ¿sí? Pero esa es la Biblia, lo que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Y cuando somos inexpertos, vamos a llevar duro en la vida, vamos a tener malas consecuencias. Pero hay una historia, hay un personaje en la Biblia que me encanta porque esta persona, Dios la usa y Dios la bendice de una gran forma. Y mira lo que nos dice en cuanto al futuro, en esta pregunta que está allí, que es, ¿qué va a pasar con nuestro futuro? Nos dice en cuanto a nuestro futuro, si no podemos ver el destino, ¿qué hacer? Estamos hablando de Salomón. Esta persona nos va a enseñar qué hacer cuando no podemos ver el destino del camino. Vamos a leer en Segunda de Crónicas lo que nos dice. Dice, aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras. ¿Sí? Y dice, Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a David, mi padre, y me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podría gobernarlo? Entonces Dios le respondió a Salomón y Dios le dijo, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, no has pedido riqueza, ni bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos, o una vida muy larga, te los otorgo, pero además voy a darte riquezas, bienes, esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Qué tremendo. Le dice al Señor, le dice Dios a Salomón, pide lo que quiera. Y yo creo que desde ahí es donde nacen estas historias de los genios, donde frotan la lámpara y dicen, tienes 3 deseos, pide 3 deseos. Yo creo que se copiaron de ese versículo. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que el Señor se te aparezca y no es que tú en tus oraciones que siempre pides, Señor, quiero esto, Señor, no, sino que el Señor mismo se te aparece y te dice, pide lo que quieras. ¿Sí?
Yo, wow, de repente podría decir, bueno, Señor, quiero una gran casa, quiero una Super Duty de las nuevas, o quiero, pero no. O de repente dirían, bueno, no, Señor, mejor dame sabiduría para liderar el ministerio de alabanza, mejor. ¿Sí? Dame eso, dame esa sabiduría. Entonces, este hombre cambia todo aquello que incluso no pidió ni que acabara con sus enemigos. O sea, le pidió fue sabiduría que de repente hoy en día podríamos decir, si el Señor se apareciera y nos dijera, ¿qué quieren como iglesia? ¿Sí? Algo que ustedes quieran. De repente alguno diría, bueno, que elimines a algún partido político. ¿Sí? O que hagas esto y esto. Pero no, esta persona le pide al Señor es sabiduría y el Señor lo premia porque ya que no me has pedido ni esto, te voy a dar sabiduría. Pero como ñapa, o sea, como regalo, te voy a dar todo lo demás. Sí, y empieza y le da sabiduría a Salomón de tal manera que podemos ver que la persona con más inteligencia que haya pisado la tierra después de Jesucristo es Salomón. Vemos un hombre cargado, o sea, de sabiduría del Señor, o sea, dada por el Señor para que gobierne su pueblo. Bastante sabiduría. Y este hombre empieza a reinar y empieza a tomar decisiones muy sabias y ve el respaldo del Señor en todo, la promesa que el Señor le dio y todo aquello. Pero llega un momento donde él empieza a desviarse. Empieza Salomón a tomar otro camino, empieza a tomar otro rumbo, ¿sí? Empieza y Dios le estaba hablando de que sigue conquistando naciones, toma estos pueblos y eso. Pero de repente Salomón ve un pueblo, ¿sí? Que yo digo que le llamó la atención las mujeres de ese pueblo. Porque él llega y pone el ejemplo y dice, ¿para qué ya tantas guerras? ¿Para qué seguir en pleito? ¿Para qué pelearnos? ¿No será mejor más bien agarrar a nuestros muchachos y que se casen con esas muchachas? ¿Sí? Y si de repente, hasta yo podría agarrar y ligarme con esas muchachas también, dice él. O sea, este sacrificio. Y entonces llega y Dios le dice, no, alto. No es así. Y él sigue con aquella idea y empieza a tomar su propia opinión, aún siendo sabio, y empieza a desviarse. Y llega y dice, bueno, sí, vamos a hacer un solo pueblo, sí, y vamos a unirnos. Y termina casándose con 700 mujeres extranjeras. Ya Dios habiéndole dicho que no se ligara. Entonces de repente lo vio en su sabiduría, diría, no, pero esas muchachas están bonitas. Y estos muchachos de repente, como ellos no son tan sabios, que se queden dos para cada uno, y como no tienen la sabiduría que tengo yo, entonces yo me quedo con las 700. ¿Qué tal? Entonces, y es como un joven de repente de la iglesia, ¿no? Que ve a una muchacha que no conoce del Señor, y esta chica tiene un mal comportamiento, de repente se viste toda sexy, tiene buen cuerpo, y empieza este hermano y la mira, Señor, yo quiero ser ese misionero que le lleve la palabra a esa muchacha. De verdad. Yo voy a hacer el esfuerzo. De verdad, me voy a esforzar. Yo a esa muchacha que es malvada, le voy a predicar y me le voy a acercar. Y el Señor te dice, no, pero ya va. No, yo soy el que le va a llevar el mensaje. ¿Sí? Entonces, así empezó Salomón a querer mezclarse, ¿sí? Con una intención, como él era sabio, ya esa sabiduría la tenía, entonces ya había tomado tantas decisiones en su vida que eran acertadas. En cambio, en este caso, ya Salomón empieza como que a desviarse, a ser sabio en su propia opinión, ¿sí? Y qué tremendo, ¿no? Después que pasa todo eso, estamos hablando ya de muchos años, Salomón empieza a desboronarse. Pierde su reinado, pierde riquezas, empieza a perder muchas cosas. Y es como que él agarrará hoy y nos dijera, hey, hermanos, un momento. El Señor me llenó de sabiduría. Y por tomar decisiones a mi manera, cometí un error. O sea, eso te lo dice el hombre más sabio. Ahora, ¿qué quedará para nosotros? Que de repente no tenemos esa sabiduría o esa experiencia,
pero queremos tomar decisiones basadas en nuestra experiencia, en nuestros logros, en nuestros títulos, porque lo que pasa es que ya yo he estudiado mucho, hablo 3 idiomas, tengo posgrado, he hecho licenciatura, ya me la sé. Por favor, claro que puedo tomar decisiones. ¿Ven? Entonces tomamos decisiones basadas en nuestra propia opinión. ¿Sí? Y vemos como Salomón nos dice que no nos apoyemos en lo que nosotros sabemos, porque muchos de nosotros tomamos decisiones basadas en nuestra experiencia y en nuestra inteligencia, y ya creemos que con eso ya nos basta. Y es difícil cuando te toca tomar decisiones en el cual no sabes lo que espera a futuro, o sea, qué es lo que está por venir. Entonces de repente podrías agarrar y ser un poco religioso y decir, bueno, Señor, muéstrame tú, voy a ver esta decisión que voy a tomar, confírmame. Si mañana amanece nublado, si a las 12 del mediodía en punto una nube tapa el sol, entonces sí. Entonces ya ese tipo de cosas, no, viéndolo de otra forma, cuando nos damos cuenta de tomar decisiones en nuestras vidas, no se trata de eso. ¿Sí? Y vemos como Salomón, siendo un hombre tan sabio, se desvía. O sea, un hombre empezó a tomar decisiones y a tomar de su propia inteligencia para tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos enseña? Si queremos saber qué nos espera, qué hay detrás, allá a lo lejos del camino, cuál será nuestro destino, el cual no vemos aún, no debemos tomar decisiones en nuestra propia inteligencia. No podemos bastarnos con nosotros mismos. Y vamos a leer Proverbios 3, 5 al 7. Y dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Esto nos lo dice Salomón, después de haber pasado por tantas cosas, aún siendo tan sabio. Confía en el Señor de todo corazón, no en tu propia inteligencia. No confíes en los logros, en tus títulos, ¿sí? Esta mañana Anazor presentaba su título y el pastor oraba por ella y yo veía, wow, qué tremendo, tener su título, tan corta edad, ya va a estudiar un posgrado, una licenciatura, va a continuar. Y le digo, wow, qué tremendo, justamente lo que estamos hablando. Y así muchas personas alcanzan su título con mucho esfuerzo, personas que estudian con mucho esfuerzo, y entonces cuando ya tienen ese título dicen, wow, por fin me aferro, esto es como que lo más importante que yo tengo. Pero como ya me he preparado, como ya tengo conocimiento, yo sé tomar decisiones, porque tengo un título, 2 títulos, ¿me entiendes? He tomado algunas decisiones que han sido acertadas. Pero ahí es donde viene el problema. Y nos dice Salomón, confía en el Señor de todo corazón. Dice, confía en el Señor. La palabra confiar significa apoyarte en Dios. ¿Sí? Confía en Dios de todo corazón. Es apóyate en Dios. Y un ejemplo es que de repente en este lugar yo necesitaría apoyarme de algo, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo me apoyo de ese vidrio? Podría partirse, ¿verdad? Pero si yo me apoyo de esta columna, que es un poco más fuerte, ¿sí? Y esta columna podría estar sujetando 2 pisos más arriba, y es una buena columna, y yo me apoyo de ella, ¿sí? Así significa, apóyate del Señor, o sea, apóyate de algo fuerte, es que te apoyes en el Señor. Pero aún esta columna podría deteriorarse, aunque tenga cabillas gruesas en la parte interna, aunque es dura, resiste con mucho peso, cualquier cosa la podría dañar, hasta un terremoto, podríamos ver, pero el Señor es la columna más fuerte que nosotros podamos tener para apoyarnos. ¿Sí? Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, ponlo delante a Dios primeramente. Tenemos que poner a Dios delante en nuestro matrimonio, ¿sí? En nuestra finanza. Tenemos que poner a Dios en nuestros proyectos. ¿Sí? Y no es fácil algunas veces confiar en Dios, porque de repente agarras y tú podrías tomar una decisión y decir, bueno,
voy a orarle al Señor para que sane a mi hijo, ¿sí? Y tú pones esa confianza en Dios porque no tienes otra, ¿sí? No hay otra opción. Tú oras al Señor y ves que tu hijo tiene problemas y tú recurres y oras a Dios porque no hay otra opción, ya lo sabes. Pero hay circunstancias en la vida en que puedes tener otra opción, decisiones que puedes tomar, tienes muchas opciones. Por eso reconócelo en tus caminos. Pongamos a Dios primeramente en lo que hacemos. Y la sumisión a Dios precede dirección. Cuando nosotros ponemos nuestras cosas, nuestros proyectos, nuestros planes, todas nuestras cosas las ponemos delante del Señor, nuestros caminos tomarán otro rumbo. Esa es la clave, ¿sí? Quiere decir que si yo me someto primero, que primero someto mi decisión a Dios en todos los caminos de la vida, entonces luego decido. Y así es. Así que vemos como Salomón quiso mezclarse, quiso tomar decisiones, aún en su sabiduría. Vemos como Salomón se desvió y el Señor le había dicho ya alto, detente, por ahí no es, ¿sí? Ahora, no es falta de información, ¿sí? No es falta de información lo que nosotros necesitamos, la información la tenemos, ¿sí? Cuando nosotros venimos a la iglesia, el Señor nos ha hablado en muchos momentos. Hemos visto series, ¿sí? Hemos tenido palabra en el ayuno, hemos tenido los miércoles. El Señor ha estado tratando con nosotros en mucho tiempo. Y le decía yo al primer servicio, a los hermanos del primer servicio, que es una iglesia resplandeciente. O sea, aquí no hay problemas. ¿Por qué? Porque hemos escuchado al pastor en muchas ocasiones hablar sobre el matrimonio, ¿sí? ¿Verdad que sí? Matrimonio sobre la roca, hemos hecho los 5 lenguajes del amor, o sea, tenemos la información, ¿sí? Todos tenemos la información, o sea, que aquí nadie tiene problema en su matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos tenido la información ya. Los jóvenes tienen información, ¿sí? Aún el Ministerio de Alabanza tiene información. O sea, no es la información la que nos hace falta, es poner atención a lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros hace unos días fuimos con algunos jóvenes del Ministerio de Alabanza a Guanare y nos fuimos a una hacienda de la hermana Carelia. Y ahí nos enseñaba, nosotros los hombres no nos perdemos, nos desubicamos. Y yo le digo, no, yo me perdí porque no sabía ni cómo regresarme. O sea, eso es estar perdido, porque desubicado es que tú agarras, te vas y bueno, no conseguí, pero me devuelvo. Pero no sabía ni cómo devolverme, o sea, estaba perdido, ¿sí? Nos estaban esperando allá con una buena sopa a las 12 del mediodía y nosotros, hermano, ya estamos cerca. Llegamos a las 4 de la tarde, imagínate. Entonces, y, y eran las 12 y estábamos en Guanare. Y creo que eran como 45 minutos, algo así, lo que nos faltaba. Andamos desorientados. Pero en el camino el Señor va a poner carteles en tu vida, ¿sí? Lo veíamos en un principio. El Señor va a poner carteles en tu vida. Entonces, no le prestamos atención. Íbamos a un sector porque nos paró una alcabala y fue muy cómico porque yo todo asustado porque era una alcabala ficticia. De verdad, esto fue la conclusión que llegamos todos. Porque un policía estaba vestido de una forma, el otro de una forma, en una calle sola donde no pasa nadie, o sea, tenemos como una media hora rodando más, no sé si eran 2, entonces no había nadie, o sea, 2 policías allí, mal vestidos, un solo cono, no sabía otra patrulla, nada. Estos son de esos que roban a la gente. Entonces, cuando veo, nos paramos, un policía con 2 armas. Digo, primero, un policía usa un solo armamento. Y bueno, estamos tan asustados, pero, y lo que me da risa es que el policía me dice, ¿para dónde va? No sé. ¿En serio? Entonces le digo, por favor, llama a la hermana Carelia y dile cómo se llama el sitio. Entonces me dice, no, vamos para Papelón. Me dice, no, porque todo esto es Papelón. O sea, como que si tú te pierdes en Caudares y le dices a alguien, ¿dónde queda Palavecino? O sea, Palavecino es muy grande. Y así estamos. Entonces yo, hermana Carelia, pero ¿cómo se llama esto? ¿Qué? No le escucho. ¿Cómo se llama esto? No hay señal. Y el policía me dice, ajá, ¿y para dónde? No sé. De verdad no sé. Víctor, ¿para dónde es que vamos? Vamos por una parte
que le dicen Gato Negro. Ah, sí, por ahí, La Morita. Bueno, sí, por esta calle es, tienes que darle derecho. Cuando veníamos de regreso, un poco más calmado, vimos un letrero que decía esa calle que estábamos buscando, que se llamaba Gato Negro. Era un letrero pequeño, pero estaba la información. Y así pasa en nuestra vida. Está la información de repente en un tamaño reducido, que hay que de repente buscar algo y no nos damos cuenta. Nos desubicamos bastante. Menos mal que la sopa era hecha en leña y cuando llegamos todavía estaba caliente. Porque, de verdad, qué tremendo. Entonces, y eso, en el camino, muchas veces hay decisiones que, oye, no es fácil de tomar. Me di cuenta que estábamos perdidos porque ya el carro ya no le quedaba gasolina y no sabía cuánto faltaba. Estábamos tan desubicados, no sabemos cuánto faltaba para llegar, no se encontraba nada. Entonces le decimos a un señor, mira, nosotros vamos hacia La Morita y ya no, me falta, no, si le falta, ya no me queda, no le va a llegar, tiene que devolverse a echar gasolina. Y cuando nos regresábamos a echar gasolina, veo que Robert se para a preguntarle al Señor, o sea, que no sabíamos cómo regresarnos por donde ya nos habíamos metido, estábamos demasiado perdidos. Y regresarnos a poner gasolina para seguir. Entonces, así pasa en nuestras vidas. Nos perdemos, nos desubicamos, tomamos decisiones, están los carteles, está allí el anuncio, pero no lo vemos, ¿sí? Entonces, no se trata... De verdad, no se trata de más información. Hermano, la información la tenemos. En la célula, allí hay información. Aquí en la iglesia hay información. En las consejerías del pastor hay información. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ya tenemos la información, ¿por qué nuestros matrimonios aún siguen con tantos problemas? Si ya has hecho tantas cosas. De repente estás tomando decisiones equivocadas porque dirás, no, pero es que yo he visto, es más, yo soy el que doy matrimonio sobre la roca. O sea, por favor, yo soy el que doy matrimonio. Yo problema. No, esta decisión yo la sé tomar. Entonces estamos tomando decisiones equivocadas. Seguimos tomando decisiones y la información la tenemos. El Señor ha traído palabra a la iglesia en mucho tiempo y tenemos la información. ¿Sí? O sea, ¿por qué los jóvenes siguen tomando decisiones incorrectas? ¿Por qué en tu matrimonio? ¿Por qué en mi matrimonio sigo? ¿Sí? ¿Por qué en la finanza seguimos? Y hay algo muy importante que tenemos que reconocer. Es que no necesitamos más información. ¿Sí? La información ya la tenemos. Necesitamos es de Dios. ¿Sí? Necesitamos poner a Dios delante de nosotros. ¿Sí? Esta prédica me confronta y necesitamos poner a Dios delante. Vamos a orar y decirle al Señor que tome el control de nuestra vida, de nuestras decisiones. Tiene que ver con que ya no se trata de la información, ¿sí? Porque de repente esta información que ya tienes hoy, ya hoy tienes información para tu vida, para tu camino. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esta semana? ¿Sí? Harás como la persona que entró al médico y le dijo, tienes que hacer una dieta, y a los 3 días ya no le hizo caso. Empezaría 2 días. Entonces eso es lo que está pasando. Necesitamos de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Necesitamos del Señor. Solamente Él es nuestro apoyo. Solamente Dios te dará la dirección. Ese camino en el cual no ves lo que hay allá. Ese camino que faltan muchos kilómetros por saber qué hay. Y vas y el combustible no sabes si te va a llegar o porque no sabes. Solamente el Señor conoce. Y el que endereza tus pasos, el que endereza tus caminos, el que allana tu senda, es el Señor. Reconócelo. Ese título, ese conocimiento que tienes, que hablas 3 idiomas y que haces porque tú eres muy inteligente, ¿sí? No te apoyes en tu propia inteligencia. No debemos hacerlo. Sin el Señor no somos nadie. Es algo que yo reconozco y cuando oramos con el ministerio, reconocemos que nuestras habilidades, de repente la del baterista, la del guitarrista, la de todos, tenemos que confiar en el Señor, apoyarnos en Él, ¿sí? ¿Qué tal si oramos en esta mañana, ya en esta tarde?
Señor, te damos gracias porque reconocemos que tú eres la única columna en la cual podemos apoyarnos, Señor. Señor, te necesitamos en nuestras vidas, Padre. Señor, necesitamos que tú seas el que dirige nuestros pasos, Señor. Ya la información nos la has dado. Ya la información la tenemos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, y perdónanos por no obedecerte, Señor. Eres bueno en nuestras vidas, Señor. Has hecho tantas cosas buenas en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por darnos información, Señor. Pero ayúdanos a ver esa información y guardarla en nuestro corazón, Señor Jesús. Eres bueno, Señor. Eres bueno. Sí, Señor Jesús. ¿A quién iremos sino a ti? ¿A quién iremos, Señor? Solamente Dios puede guiar tu camino. Solamente Él. ¿Tienes algún problema, alguna duda? Ponlo delante del Señor. Órale a Dios. Señor, vaya delante de cada uno de nosotros en nuestras decisiones. En un tiempo difícil, ¿sí? Que hay decisiones que tenemos que tomar cada día. Decisiones que no sabemos exactamente qué pasará con esa decisión. Pero hay un salmo que quiero que leamos, ¿sí? Que es el Salmo 25, y que lo leamos en forma de oración. Sea nuestra petición al Señor en este día, que esta sea nuestra petición. Sí, vamos a leerlo y pidámosle al Señor en esta mañana: Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador. ¿Sí? Ese versículo, tómalo como una oración, ¿sí? Dáselo al Señor como una oración. Hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, muéstrame tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios. El Señor te ha dado sabiduría, el Señor te ha dado talentos, el Señor te ha dado grandes cosas. Pero no te apoyes en eso. El mensaje es: apóyate en Dios, que es el único que conoce tu futuro. Dios le bendiga, hermano.